Buenas tardes, estimados alumnos y alumnas. Continuando con la clase, para esta semana tenemos preparado lo siguiente. Quiero empezar planteándole la siguiente pregunta. ¿Cuáles son la sustancia, cuál es la materia, la sustancia química que está formando a todos los seres vivientes? Que está constituyendo, por ejemplo, a un mamífero superior, la sustancia que está constituyendo a los vegetales, la que está formando a los insectos. Es decir, ¿cuáles serán esas sustancias químicas que está constituyendo a toda la diversidad de seres vivos que existe en este mundo? Muy bien. Puede ser el carbono, puede ser el hidrógeno, el oxígeno, nitrógeno, hierro, etcétera. Puede ser también el agua. Vamos a ver. Al final de la clase vamos a conocer si estamos en lo cierto o no. Justamente ese es el tema que nos convoca el día de hoy. Tenemos entonces como tema conociendo la composición química de los seres vivos. El propósito de esta clase es explicar cuáles son las sustancias químicas que constituyen a los seres vivos. Muy bien. Para ello vamos a hacer uso de este organizador visual, un mapa conceptual. Decimos entonces el tema, sustancias químicas que están formando a los seres vivos en general. Una primera idea, ¿cómo se le llama a esas sustancias químicas? ¿Cuál es el nombre general que presentan esas sustancias químicas o elementos químicos? Para ello, vamos a recordar. ¿Te es familiar este esquema? ¿Sí? Es lo que llama una tabla periódica. Aquí están las sustancias químicas o elementos químicos que el hombre ha logrado descubrir en la naturaleza y algunos otros los ha sintetizado. En total, aquí vamos a encontrar unos 109 sustancias químicas o elementos químicos. Están ordenados, como se dice, clasificados. En esto es lo que se llama tabla periódica. Muy bien, hemos dicho unos 109. De esos 109, que forma parte tanto del mundo natural, el cual está formando a los seres vivos y a los seres no vivos, de esos 109 vamos a encontrar que hay 25 elementos químicos, 25 de ellos solamente está presente en los seres vivos. En los seres vivos, 25 elementos químicos. Vendría a ser el total, ¿no? Sería el total del 100%. Hablando en proporción. ¿Y cómo llamarles a esos 25 elementos químicos que están presentes en los seres vivos, que se encuentran en los seres vivos? Se le llama los bioelementos. ¿Y cuáles son esos bioelementos? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, cobre, hierro, yodo, zinc, cobalto,
níquel, etcétera, etcétera. Total, 25 aproximadamente. De esa lista de bioelementos químicos, o también llamados elementos biogenésicos, de esa lista, podemos ver que lo han agrupado en dos. Se han formado dos grupos del total de esos bioelementos, atendiendo a la proporción o a la cantidad en la cual se encuentra formando la materia viva o el ser vivo. Tomando en cuenta, repito, la proporción, la cantidad en la cual se encuentran esos bioelementos. Se los ha dividido en dos grupos, se divide en dos grupos. Este grupo de bioelementos respecto a este otro grupo. Este grupo de bioelementos, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, este grupito, del 100%, hemos dicho, del total de los bioelementos que existen, este grupo representa, ¿sabes a cuánto? Al 99%. Se encuentra en esa proporción, en un 99%. Del total, 100% se encuentra en un 99%. Mientras que este otro grupo de bioelementos se encuentra formando al ser vivo en un 1%. 1%. El 99 más 1 sumaría el 100%. Total. Claramente se ve entonces que este grupo representa la mayor cantidad. Es la que tenemos en el cuerpo presente en mayor cantidad. Es por eso que se le ha dado esta denominación, primarios, o bioelementos primarios. Mientras que este otro grupo, que representa la mínima parte, le denominan bioelementos secundarios. Vamos a ver ahora a los llamados bioelementos primarios. Repito, ¿cuáles son? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Si lo juntamos todos podemos leer como la palabra el chon, ¿no? Además el fósforo y el azufre. Entre todo este grupo de elementos se ha encontrado, se ha descubierto que un grupo de ellos es el que se encuentra en mayor cantidad respecto al otro. Ojo, estoy hablando solamente de los primarios. Este grupo de elementos, el famoso chon, que representa el 96%, ojo, del total que es el 99%. Mientras que este grupito de bioelementos representa el 3%. De tal manera que 3 más 96 me daría 99, que es el total de los primarios. El que representa en mayor cantidad, que viene de este grupito de elementos, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, por eso le han dado el nombre de bioelementos básicos. Están en mayor cantidad. Los que están en menor cantidad le dicen los complementarios, le llaman. Bioelementos complementarios. Representa el 3%. Muy bien. Dejemos a un lado a los bioelementos primarios. Hemos dicho, son las que están en mayor cantidad formando una hormiga, un gusano, un ser humano, etc. Una planta. Vamos a ver ahora a los bioelementos secundarios. Hemos dicho que van a ser todos ellos. Sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, hierro, cobre,
cobalto, níquel, zinc, etc. Ahora bien, la ciencia ha descubierto que de todo ese grupo de los secundarios, que representa en total, hemos dicho, su total es del 1%. Poco, ¿no? Sí, pero son importantes. Decía, de todo ese grupo de los secundarios, hay un grupo, la que está en mayor cantidad respecto al otro, la que está en mayor proporción respecto al otro grupo. Ese grupo, la que está en mayor cantidad, representa el 0,9, repito, en relación al 1%. 0,9%. Son los llamados macroconstituyentes. Macro alude a la que están en mayor cantidad. De los secundarios me refiero. La que está en mayor cantidad. Macroconstituyentes. Representa el 0,9. Macroconstituyentes respecto a los que están en mínima cantidad. En una pequeña proporción. Por eso le llaman micro. Micro es pequeño, que está en una mínima cantidad. Microconstituyente. Recalco entonces, los secundarios se dividen en macroconstituyentes, microconstituyentes. Los macroconstituyentes representan el 0,9, microconstituyentes el 0,1, una pequeñísima cantidad. Por eso se denomina también los oligoelementos, o también le llaman trazas. Trazas. Puede aparentar, pues, si se encuentra en menor cantidad, puede aparentar de que son poco importantes. No, falso. Su presencia es indispensable en un ser vivo. Tanto así que la ausencia de uno de estos bioelementos secundarios, inclusive la ausencia de un oligoelemento, puede crear alguna alteración en un ser viviente. Por ejemplo, a ver, ¿qué función cumple algunos de ellos? En el ser humano, por ejemplo, el sodio, el potasio, el cloro, se encarga de regular el nivel de agua en el organismo. Interviene, es el responsable de que el agua se encuentre en su proporción adecuada. Ellos son los responsables de regular ese nivel. Es decir, impide que se encuentre en exceso y también impide que se encuentre en poca cantidad. Siempre guarda el nivel adecuado. Ahí es donde interviene el potasio, sodio, también el cloro. Mientras que el calcio es indispensable en la formación de los huesos, de nuestros dientes. También interviene en la coagulación de la sangre. ¿Ven? ¿Qué tan importante es este macroconstituyente calcio? El magnesio interviene en la activación de una sustancia muy importante en un ser vivo, como son las enzimas. Las enzimas son una molécula indispensable en el funcionamiento de un ser vivo. Esa enzima tiene que ser activado. Y es ahí donde interviene el magnesio. También interviene en la formación de las proteínas. Eso respecto a algunos macroconstituyentes. Las trazas, oligoelementos o microconstituyentes, por ejemplo, tenemos aquí el cobre. El cobre interviene en la formación de los glóbulos rojos, que es una célula importante de nuestra sangre, ¿verdad? El hierro va a intervenir en la elaboración de la hemoglobina, que es una molécula indispensable de los glóbulos rojos. El zinc va a intervenir formando muchas enzimas. Y así vamos a encontrar
otro oligoelemento, otro microconstituyente, ¿no? Que tiene una función particular. Recalco, todos estos llamados bioelementos secundarios, su presencia son indispensables en la constitución del organismo y también para que se realicen las diversas funciones biológicas. Pues bien, ¿qué pasaría, alumnos, ahora si yo cojo uno de los bioelementos? Por ejemplo, el hidrógeno. ¿Perdón? Un bioelemento primario o secundario. Primario, ¿verdad? A ver, este átomo lo junto con el oxígeno, con otro bioelemento primario. Al juntarse esos dos átomos, al combinarse, me va a formar, ¿qué cosa? Esta estructura, ¿verdad? Es una molécula. ¿Cuál es su nombre específico? Molécula de agua. Claro, los átomos intervienen en esa proporción. 2 átomos de hidrógeno más un átomo de oxígeno. Se formó una nueva estructura. Repito, este bioelemento, que era átomo, este otro bioelemento que también era átomo, al juntarse me forma una estructura un poco más grande, llamado molécula. En este caso, la molécula de agua. Entonces, en general, si cojo algunos bioelementos, o si logran unirse algunos bioelementos entre sí, me van a formar moléculas. Pero como está presente en los seres vivos, se llama biomoléculas. Biomoléculas. Y las biomoléculas son las siguientes. Uno le hemos dicho, por ejemplo, el agua. Otra biomolécula son las sales minerales, los ácidos, las bases, algunos otros. Los glúcidos, los lípidos, la proteína, los ácidos nucleicos. Son algunos ejemplos de biomoléculas. ¿Por qué se le llaman biomoléculas? Porque están formados de la unión de varios bioelementos. Varios bioelementos. Unión de varios átomos de bioelementos. Muy bien, pero las biomoléculas se les ha dividido en dos grupos, atendiendo al criterio ya no en la cantidad que se encuentra, sino a la naturaleza de la molécula. Resulta que en este grupo de biomoléculas no hay presencia del bioelemento carbono. No hay carbono presente en estas biomoléculas. En cambio, en estas biomoléculas, obligado está presente el bioelemento carbono. Entonces, el carbono. La presencia, ausencia de él en una biomolécula ha determinado que se formen dos grupos de biomolécula. Donde no se encuentra la presencia del carbono, a esa biomolécula le han llamado biomoléculas inorgánicas. Recalco, son biomoléculas en la cual en su molécula no hay presencia del elemento carbono, salvo excepciones. En este grupo de biomoléculas sí hay presencia obligatoria del carbono. Por ello le llaman biomoléculas orgánicas. Además, porque las orgánicas también tienen otras propiedades físicas y químicas diferentes a las propiedades físicas y químicas de las inorgánicas. Repito, además de la presencia o ausencia de carbono. Muy bien.
Dicho esto, entonces, les planteo ahora una pregunta. Los virus, a ver, tan mencionado está en estos últimos tiempos y es necesario irlo conociendo cada vez más. Aunque todavía la ciencia está ahí, ¿no?, dedicada actualmente en conocer a algunos virus, como el COVID-19. Este es un virus muy conocido, es el VIH, causante de SIDA. La pregunta es, este virus, a ver, en general, vamos a ver al virus más específico, el COVID-19, ese virus, el COVID-19. Ya sabemos los bioelementos o las sustancias químicas que forman a un ser vivo. La pregunta que les planteo es, ¿cuáles serán las sustancias químicas que está formando a un virus? De todas las sustancias químicas mencionadas, ¿cuáles serán las que está formando un ser vivo? Perdón, a un virus. Hemos dicho que un virus no es un ser vivo, propiamente. ¿Cuáles serán estas sustancias químicas? La ciencia ha descubierto que esas sustancias químicas que forman al COVID-19, en esta sustancia llamada lípido, hay también presencia de proteínas y también ácido nucleico. Fíjate, de todas las sustancias químicas, tanto bioelementos como biomoléculas, solo estas tres están presentes en un virus, en el COVID-19. Lípidos, también podemos llamarlo grasa, sí, grasa, tiene grasita y el virus. La proteína que lo envuelve, y ácidos nucleicos que están en su interior, que puede ser ARN o ADN. Y esto me trae a colación otra pregunta. ¿Qué harías tú? ¿Qué haría usted si por accidente tu manito está untado de grasa, a ver, mantequilla? ¿Cómo lo sacas? ¿Cómo te lo limpias? Ah, muy bien. Agua, pero no es suficiente. ¿Utilizas algo más? Detergente. Ajá, muy bien. O también jabón. Jabón tiene la propiedad de quitar a la grasa. Bien. A partir de esto te planteo otra pregunta. ¿Por qué nos indican siempre para poder evitar contagiarnos del COVID-19, de este virus? Una de las medidas a tomar es la higiene y dentro de ella lavarnos siempre la mano con agua y jabón. ¿Por qué nos indican que tiene que ser con jabón y no solo agua sola? Justamente porque sabemos que el virus tiene lípidos, tiene grasita. Y el jabón pues, va a destruir a ese lípido del virus. Y así el virus se inactiva. Digamos, muere, entre comillas. Se inactiva, se dice. Esa es la razón por la cual siempre nos inculcan agua y jabón. El jabón tiene esa propiedad de romper la molécula de grasa, de los lípidos. Muy bien. Hasta aquí, alumnos. Vamos entonces, para finalizar, sentar algunas ideas fuerza. Hemos dicho,
Las sustancias químicas que están formando a los seres vivos, ¿cómo se le llama? Se le llama bioelementos. La unión de algunos bioelementos me va a formar las biomoléculas. Segunda idea, los bioelementos, considerando la proporción en la que se encuentra en un ser vivo, se agrupan en dos: los bioelementos primarios y los bioelementos secundarios. Siguiente idea fuerza. Las biomoléculas son de dos grupos: biomoléculas inorgánicas y las biomoléculas orgánicas. Muy bien. Y termino con la siguiente pregunta obligada. Quiero que ustedes mismos se lo planteen y se respondan. ¿Cómo has logrado estudiar este tema? ¿Qué parte has logrado entender más del tema? ¿Qué recursos, materiales has utilizado para poder estudiar el tema y por ende lograr el propósito? Pregúntate y responde. Es necesario, porque a partir de esto, las siguientes clases podemos ir mejorando. Bien, para terminar, te invito a que respondas, desarrolles la actividad que está planteado en el material y el PPT que se está distribuyendo. Bien, alumnos, hasta aquí con la clase de CT. Para mí ha sido un gusto. Hasta la próxima.